Les agradezco mucho a FENALCE por la invitación, en particular a los que han estado conmigo de manera muy estrecha, que son Eliana, y Eliana ha estado con nosotros dirigiéndonos, y también a todos los organizadores de FENALCE. Llegué aquí a través como de una conexión de redes, y antes de iniciar quiero platicarles de un canal de YouTube que se llama Vida del Suelo. Tal vez muchos lo conocen, y los que no, los invito de manera cordial a que se conecten, porque ahí tenemos un compromiso muy grande de divulgar conocimiento. Yo soy profesora universitaria y tenemos un compromiso. Lo que tengo más cercano es México, y en México lo que queremos es que el conocimiento llegue a todos. Y utilizando las redes sociales lo hemos podido hacer. Es así como que mi colega, que se llama Armenia Velázquez, ella es la anfitriona de ese canal de YouTube y fue la primera persona que contactaron aquí de FENALCE. Y ella me contactó después porque muy generosamente pensó que yo podía hacer un muy buen papel presentando este tema. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar con datos muy básicos de la restauración de los suelos y después voy a platicarles de un protocolo que he estado estudiando los últimos 10 años, que es Disruptor. Posiblemente no tengamos tiempo para preguntas, pero cuando termine están bienvenidos para que yo les pueda contestar lo que necesiten, y si no, puedo hacer la conexión de las personas que podrían aclarar sus dudas. También está mi correo electrónico, es mi correo de Gmail, es mi correo personal. Voy a empezar platicando con un modelo, como les decía, disruptor en el cultivo del algodón, y luego con maíz y con frijol. En México decimos frijoles, ¿sí? Voy a decir frijoles, pero hablando del frijol. Bueno, empecemos. Vemos aquí microbiología básica. Todo se maneja con consorcios. En la naturaleza todo está trabajando en conjunto y todo está en armonía cuando las condiciones son adecuadas. ¿Cómo es que hemos llegado a esa amplia diversidad? Bueno, hablando un poquito de ciencia, mutaciones, que es todo lo que ocurre todo el tiempo. Todas las células tienen esa capacidad de, cuando se dividen, pueden haber cambios en los genes que vemos como en esta foto. Es la misma especie de bacteria, pero salta a la vista que en esos platos, en esas cajas de Petri, crecen diferente, ¿verdad? Pues sí podemos hacer una selección muy rápida para poder tener ciertas condiciones en donde estos microorganismos están adaptados. Y esto lo estudia la ecología microbiana o la biodiversidad microbiana. O sea que aquí en este salón hay más microorganismos que nosotros. Hay benéficos, el 99.9% son benéficos, y ese 1% o 0.1% es lo que causa enfermedad, y es en lo que todo el mundo se ha enfocado. Pero quiero llevar el mensaje de que los organismos son benéficos. Y lo patogénico es desde el punto de vista de los seres humanos, ¿sí? Bueno, este es un árbol mostrado como una caricatura, en donde nos indican que todos los microorganismos se han adaptado a diferentes condiciones físico-químicas. Por ejemplo, suelos salinos hay microorganismos, suelos áridos hay microorganismos, en las nubes hay microorganismos, en todos lados. Así que son una diversidad muy rica que debemos de utilizar. Y bueno, nada más como un ejemplo, la vida está dividida en 3 dominios: las bacterias, que son muy queridas; las arqueas, que son esos organismos que son adaptados a condiciones extremas. Un ejemplo son los que viven en nuestra microbiota intestinal, que están bien felices ahora que ya consumimos nuestros alimentos. Es muy cierta las frases que nos dicen que barriga llena, corazón contento. Eso determina mucho de nuestra salud, lo que comemos, y eso viene de lo que producimos y cómo lo producimos. Bueno, y las eucarias, que son las células más avanzadas, entre comillas, donde están las plantas, donde están los animales, donde están los hongos. También hay una diversificación muy grande dentro de las células que son eucarias. No es mi propósito que se aprendan los nombres. En microbiología son nombres muy raros, pero si uno aprende a reconocer un género o un nombre de un microorganismo que le gusta, pues es fácil memorizarlo, ¿no? Como el tricoderma, por ejemplo. Y bueno, vamos a empezar a hablar del suelo. Quiero hacer todo muy básico para que sea más digerible. Básicamente un suelo está conformado por aire, agua,
partículas minerales y midan ese pequeño porcentaje de materia orgánica. Y esa materia orgánica está hecha principalmente de humus o ácidos húmicos, raíces y organismos, pensándose que son organismos, microorganismos. ¿Sí? Para que un suelo se considere viable, el 30% de la materia orgánica debe de estar presente. ¿Y cómo podemos hacer para tener esa materia orgánica si tenemos un suelo árido, por ejemplo? Entonces tenemos que conocer muy bien el ciclo del carbono. Tampoco mi propósito es que ustedes lo lean, sino que tienen que tomar en cuenta que ese carbono de la materia orgánica se recicla, se va moviendo a través del cultivo, de los residuos, y si tenemos éxito a la hora de hacer ese reciclaje, no se va a eliminar ese carbono del suelo. Y bueno, aquí empezamos con cómo es que nuestro cultivo, como el maíz, puede estar en asociación directa con estos microorganismos. Hemos platicado mucho de los microorganismos que están en el suelo, que son los que aparecen aquí. Con el código de colores pueden ver que hay mucha diversidad, ¿verdad? Hay muchos tipos diferentes de bacterias en el suelo. Y un suelo que tiene mucha materia orgánica va a tener muchos géneros diferentes de bacterias. También hay hongos. Aquí aparece como código de 2 colores porque son los ascomicetos y los basidiomicetos, que son la clasificación general de los hongos. Pero hay muchísimos diferentes hongos. Entre ellas las micorrizas, ¿verdad? Vean cómo está nuestra planta de maíz y hay regiones de la planta en donde también se ha encontrado que hay una estrecha asociación de los microorganismos con la planta. Están cerca de la raíz, que se conoce como rizósfera, están por dentro de la planta, que se llama la endósfera, están en los tallos, están más arriba en los botones florales, por ejemplo, y también está en la filósfera, que es en la superficie de las plantas. Todas ellas, cuando están en un proceso simbiótico con la planta, son benéficos. Y cuando hay un cambio en condiciones, hay algunos que se vuelven patogénicos. Bueno, hay una diversidad muy grande. Pueden ver las barras aquí. En el suelo es donde está la diversidad más grande. En esta gráfica, en la parte de la izquierda, hay números donde hablan de la diversidad. Si esa diversidad es grande, por ejemplo, el número 4, el número 5, quiere decir que es muy diverso. Cuando es muy pequeñito, no lo es. Entonces, si hablamos de la endósfera, está muy especializada con organismos benéficos y no hay tanta diversidad como en el suelo, pero llega a través del suelo, ¿verdad? Aquí hay algunas referencias por si quieren leer este artículo. Y bueno, ahí viene la parte más interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos hacer materia orgánica con el suelo? Están los famosos ácidos húmicos y se ha reportado que esos ácidos húmicos pueden hacer una regeneración del suelo muy importante y hay un mecanismo conocido de producción de los ácidos húmicos. Aquí se los muestro como flechas de colores para que sea más sencillo. Todo viene a partir de residuos vegetales. Hay una parte que se conoce como lignina modificada. La lignina es un polímero que está presente en las plantas y hace que los tallos sean muy duros y es muy difícil de metabolizar. Hay procesos en que se cambia y ahora sí forman parte de esa materia orgánica. Es la parte en azul. La parte en rojo hay productos de descomposición, hay azúcares, hay polifenoles, hay quinonas, todas ellas antioxidantes que también se van acumulando en lo que es después sustancias húmicas. Y también la parte que es en verde también tiene que ver aminoácidos. Los aminoácidos vienen de las proteínas también que están dentro de esos residuos vegetales. Entonces, de manera global es muy sencillo producir ácidos húmicos cuando uno puede hacer una composta en donde uno pueda tener un control específico del contenido de residuos vegetales que uno tiene. Y bueno, ya se conoce que en un suelo están los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos y la humina. Cada una tiene ciertas propiedades y la combinación hace que todos sean sustancias de la materia orgánica que tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, promueven el crecimiento de las raíces, mejoran la estructura del suelo, incrementan la eficiencia de fertilizantes que uno utilice, tanto fertilizantes biológicos como químicos, y también reduce el lixiviado o la pérdida de los nutrientes que uno tiene ahí en el cultivo. Hace poco leí un artículo muy interesante en donde se hace el estudio de cómo cambian esos microorganismos que están cerca de la raíz. Es un trabajo muy interesante de 2021 que habla del cultivo del arroz. El arroz ya sabemos que está en suelos inundados, ¿verdad? En este artículo lo que hicieron es poner ácidos húmicos cerca de la raíz y lo que ocurrió fue un cambio en la microbiota, específicamente estos dos,
Quitinofaga y Mucilaginebacter. Son bacterias muy específicas que ayudan a generar quitina, que quitina es una señal para defensa, ahorita les digo, y también Mucilaginebacter, que ayuda a producir mucílago. Ustedes saben que en el cultivo del maíz hay varias especies que pueden sintetizar mucílago en las raíces y evidencias recientes mencionan que eso atrae a la microbiota benéfica que ayuda a la productividad. Bueno, este es el artículo por si quieren leerlo. Y lo más interesante es que se asocian los ácidos húmicos con las raíces, se captan comunidades bacterianas y lo más interesante, suprimen patógenos y activan mecanismos de defensa de las plantas. Si usamos una analogía con los seres humanos, está haciendo que la planta sea resistente como cuando nos vacunan. Están preparadas las plantas para lo que pueda venir, tanto como biótico, como plagas, o abiótico, como sequía, como calor extremo, etc. ¿Sí? Bueno, también hay evidencias de que esta formación de asociaciones con las plantas ayuda a adquirir nutrientes, está la resistencia sistémica adquirida y la resistencia del sistema inducida, o sea que la planta es resistente a muchas condiciones adversas. Tolera al estrés, muy importante en la productividad, ¿verdad? No únicamente tolera el estrés, sino también sean productivas las plantas. Y bueno, esa prevención de la disbiosis, voy a empezar a utilizar palabras que tengo que definir antes de seguir explicándolo. La disbiosis es el del balance de la microbiota. Y un ejemplo, les decía las analogías que voy a usar, cuando consumimos antibióticos. Se arrastra todo lo que tenemos en el intestino por los antibióticos y ya hay disbiosis, hay desbalance. Tenemos que regenerar esa microbiota en nuestro intestino con la alimentación, como nos sugieren los médicos, después de un tratamiento muy fuerte de antibióticos. Lo que ocurre con los ácidos húmicos y también con esa asociación con microbiota es que se evita esa disbiosis. ¿Sí? Bueno, aquí es un ejemplo nada más de la planta y los más conocidos que son las rizobacterias y también las micorrizas, que se han conocido muy bien cómo ayudan a la movilización de nutrientes y la fijación de nitrógeno. Y hay una cosa muy importante, ¿verdad? También hay otros metabolitos presentes en los exudados y uno de los más importantes son los benzosanizoides, que lo que pasa es que un producto de degradación del benzosacinoide activa el sistema de defensa de las plantas. Por ejemplo, aquí está la respuesta de defensa y aquí con asterisco aparece que hay reducción del crecimiento. No necesariamente. En algunos cultivos se activa el mecanismo de defensa, tal vez no crezca mucho la planta, pero es altamente productiva. Así que depende del género que estamos hablando de la planta. Y bueno, y eso también es una revisión de unos colegas de México que también trabajan con bacterias, en donde se menciona cómo es todo lo que ocurre en las raíces y cómo ayudan a poder tener cambios en el suelo. Y también la manera en que interactúan las plantas con estos microorganismos. Por ejemplo, pueden ayudar al agua, pueden también la porosidad del suelo, también la toma de nutrientes, a veces ayudan a poder tolerar diferentes tipos de pH, etc. Y aquí también los mecanismos de respuesta. Entonces, como conclusión de esta parte, pueden ver ahí una planta de frijol, ¿verdad? O de frijoles, que para que sea una planta de frijol sana, tiene que tener asociación en las raíces con una microbiota benéfica. Las más conocidas para frijol y para soya son las fijadoras de nitrógeno, ¿verdad? Pero también puede ser posible que uno pueda ayudar a los frijoles para poder, no sé, poder transformar otros nutrientes, poder fijar otros, como el hierro, por ejemplo, con otros microorganismos que también pueden asociarse ahí. Y no necesariamente tiene que ser una simbiosis como la formación de nódulos o la formación de micorrizas arbusculares, sino que hay otro tipo de microorganismos que pueden ser atraídos por ese mucílago para que pueda ser algo más integral. Entonces lo que yo he hecho es esa estrategia disruptora de poder conocer a esos otros microorganismos que se conocen como facultativos. ¿Qué quiere decir que sean facultativos? Que uno puede tomarlos del suelo, uno puede tomarlos de la endosfera de la planta o de otras fuentes y uno puede tratar de que se establezca una simbiosis con la planta y la planta selecciona las que van a ser benéficas. ¿Qué analogía podemos usar para eso? No es la dieta que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo se ha logrado, por ejemplo, curar o restaurar a las personas que tienen úlcera gástrica, por ejemplo? Tienen infección con una bacteria que se llama Helicobacter pylori y lo que ha llegado a un extremo es hacer trasplantes fecales. No sé si lo han escuchado por ahí.
Una persona sana se hace un estudio de las heces y de ahí se toman los microorganismos. No son las heces las que se trasplantan, sino los microorganismos que están ahí, y con eso se ha visto que se recupera el paciente que tenía úlcera. Entonces puede ser tan disruptor como eso, o puede ser que con la dieta que consumimos, con los prebióticos famosos, con los probióticos famosos, que uno pueda ayudar en los seres humanos a restablecer una microbiota sana. Y la analogía con las plantas es que podemos hacer algo parecido. Así que sí hay esperanza para los suelos áridos, hay esperanza para los suelos salinos, pero tenemos que buscar la manera de que se puedan establecer en esas condiciones y que puedan interactuar con la planta. Porque sí, reconozco que puede llevar tiempo con agroecología restaurar el suelo. Si uno puede encontrar algo que sea rápido, entre comillas, puede ser un proceso de inicio, ¿verdad? Bueno, por eso llegan los endófitos. Los endófitos no es ciencia ficción, existen. Hay bacterias y hay hongos que se han logrado teñir, visualizar en el microscopio, y se ve que están dentro de las células vegetales, están en los tallos, están en las flores, están en los frutos incluso. Aquí lo pueden ver, están todos los tipos de plantas, yo diría que todas, desde las más antiguas a las más modernas, con flores, sin flores, árboles, etc. Todas tienen microorganismos. Y los más estudiados son los hongos endófitos y las bacterias endófitas. Entonces, hace 12 años empecé con esta investigación, y lo que quise enfocarme fue aquellos que son agentes protectores. Las micorrizas ya las conocemos y son muy útiles, hay que seguirlas usando. Las que son fijadoras de nitrógeno también son útiles, hay que seguirlas usando. Hay que tener especial cuidado con los saprófitos dormantes y con los patógenos dormantes. Como ya les decía, pueden haber condiciones en que se vuelvan infecciosos, pero desde el punto de vista de nosotros los seres humanos, no de la planta, no del organismo, de nosotros seres humanos. Ese es el artículo de mi carrera que creo que es el más famoso. Y lo que hicimos ahí fue empezar con un modelo que no es de alimento para los seres humanos, el algodón, el cultivo del algodonero. Y lo que quisimos hacer fue específicamente hongos, porque en ese momento era muy nuevo todo esto y era muy difícil que nos tomaran en serio. Así que empezamos con hongos, porque los hongos son muy resistentes a muchas condiciones. Y después de hacerlo, caracterizarlos y utilizarlos. También tuvimos la suerte de que cuando empezamos con ese trabajo, yo estaba en Estados Unidos, en Texas. En la actualidad estoy en Nuevo León, y Nuevo León está aquí, donde ven ese arquito, 7 horas lejos del lugar donde yo estaba haciendo mi postdoctorado. Yo vivía en esa época en ese lugar, y fue el año más seco reportado hasta esa fecha, y estábamos ahí en el campo colectando muestras para poder aislar microorganismos. De manera muy, muy bonita, muy interesante, logramos aislar muchos microorganismos hongos. En total fueron 3,000 aislados de tejidos que se veían sanos, porque ese es el principio básico de aislar a estos microorganismos. Pero esos microorganismos se aislaron de plantas, de tejidos que estaban creciendo en condiciones extremas de calor y de sequía. Extremas. Ese es el laboratorio, ese es mi colega, es César Valencia, uno de los autores del trabajo, y como pueden ver en la fotografía, se ve muy bien el cultivo del algodonero, ¿verdad? A pesar de, como les decía, temperaturas de 40 grados y nada de lluvia. Entonces fue un principio que dijimos, bueno, hay que aprovecharlo, tal vez lo que encontremos va a ser útil para sequía. Y hace 12 años empezaba a hablar poco de sequía, y ahora sí ya nos hemos dado cuenta que es un problema grave. Entonces, en el laboratorio se hace de manera sencilla, es microbiología tradicional, con cajas de PET, con medios de cultivo, y así es como se ve un tejido vegetal cuando uno aísla hongos endófitos. Si es fitopatólogo, puede decir, esos son patógenos. Pero la manera en que se procesa la muestra evita que todo lo que está en la superficie crezca. Se utiliza un lavado muy astringente con hipoclorito, también con etanol al 70% y muchísimos lavados con agua estéril. Y además de eso, esos últimos lavados se ponen en el medio de cultivo líquido de nutrientes, y si no crece nada, todo lo que creció estaba dentro del tejido vegetal. También ese es un método molecular para identificarlo. De este lado pueden ver la foto donde yo estaba separando a lo que se había aislado. Y viene la parte interesante, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los que encontramos? Estas son especies de hongos que se han encontrado reportadas en el suelo y que encontramos dentro de la planta del algodón.
También encontramos Beauveria bassiana. Beauveria bassiana es un género muy conocido en control biológico y se utiliza como entomopatógeno para controlar una amplia gama de plagas de insectos. Y también encontramos evidencia que en el tejido del algodonero está establecido, aunque no pudimos aislar alguna cepa de Beauveria bassiana. Pero pensamos, si Beauveria bassiana está ahí, ¿qué ocurre si yo tengo un producto comercial que tiene Beauveria, que es muy fácil de conseguir, y yo puedo establecerlo dentro del tejido del algodonero? ¿Sí? Entonces, también encontramos unos que pueden atrapar nematodos, y esa es típica fotografía del Beauveria con el picudo del algodonero. Entonces pensamos, tenemos especies que son interesantes, pero ahora ¿qué hacemos con todo esto? Hay que buscar la manera de regresarlo a la planta, de manera sencilla, y ver si ahora confiere tolerancia a sequía, porque de ahí aislamos las plantas, ¿no? Si tienen principios de microbiología, son los postulados de Koch. Koch fue un científico que descubrió muchas causantes de enfermedades con este mismo proceso. Aísla el agente infeccioso y lo regresa. Si causa enfermedad, ese es el causante. En ese caso es lo opuesto, lo benéfico. Yo obtengo algo, lo regreso y si es benéfico, puedo seguir tratando de utilizarlo. Bueno, ese es el método. Son tratamiento con semillas. Estas son semillas de algodón sin tratar, son semillas desnudas. Y se utilizan diferentes métodos para hacerlo. De manera muy sencilla, con un adherente, con un polímero que se llama metilcelulosa o polivinilalcohol, que mimetiza el mucílago que les dije, ¿no? Ese mucílago que está en las raíces, podemos tratar de tener ese mucílago en las semillas, que no afecte la germinación de las semillas y ya están ahí en el suelo esos microorganismos. Y podemos ayudar a que puedan colonizar a las plantas. Este es el cultivo que hicimos en el 2012, se ha repetido durante los siguientes años con resultados similares y fue lo disruptor que hicimos un manejo no convencional. No se aplicó fertilizantes, no se aplicaron fungicidas, fueron 2 riegos nada más y lo objetivo de nuestro trabajo fue ver productividad, rendimiento. Los que estaban alrededor haciendo también sus plantaciones experimentales de algodón establecieron un régimen de cuarentena con nosotros porque no estábamos manejando nada de insecticidas, nada de fungicidas y en cualquier momento nos habrían hecho parar el experimento si llegaba alguna plaga. ¿Sí? Por eso fue el principio de ese trabajo y durante el proceso hubo presencia de pulgones que se controlaron, hubo alto rendimiento y no tenemos afectación con los polinizadores. Eso lo publicamos en un artículo que no menciono aquí, pero es trabajo específicamente con pulgones del algodón. Sí, pulgones del algodonero. Y esto pueden ver el rendimiento. Si tienen experiencia con algodón, miren qué bien se ven los copitos de algodón. Y al hacer números, encontramos que hubo un aumento del rendimiento. Aquí aparecen los tratamientos. Este Pelilacinus es uno de los hongos que aislamos como endófito y este es Beauveria bassiana obtenida de un producto comercial. Creo que puede decir marcas, ¿verdad? Es un producto que se llama Botanic Guard, que se vende. Nosotros aislamos a la Beauveria e hicimos ese tratamiento con semilla e hicimos un seguimiento y como pueden ver, también se ve un aumento del rendimiento comparado con un control que era semilla desnuda sin nada de tratamiento. Entonces, cuando presenté ese, dígame, no tengo ese dato. Así, libras por cada surco. Libras por cada surco. ¿Sí? Bueno, esto llamó mucho la atención cuando lo presenté en un congreso de algodoneros y llegó una empresa a comprarnos los productos, los microorganismos. ¿Por qué? Porque tomamos evidencia de que cambian ciertas hormonas vegetales que están ahí. El ácido abscísico, voy a pasarlo muy rápido. El ácido acelaico, que también es un marcador de resistencia de las plantas, un precursor del ácido jasmónico, y el ácido jasmónico aumenta en esas plantas que han sido inoculadas de la semilla. Eso quiere decir que la planta está preparada para combatir o ser tolerante a ataque de insectos, entre otras cosas. Y eso ayuda a que el rendimiento sea alto, ¿verdad? Que aumente el rendimiento. Y como les decía, llamó la atención de empresas, voy a hacer también un comercial. Hizo esta empresa utilizando inteligencia artificial, manejo de datos, drones, compraron esos aislados
y han desarrollado productos y tengo entendido que lo venden en Argentina y los venden en Brasil. También en Europa y el año pasado entraron a México. Y lo que están haciendo son biofertilizantes con una empresa que maneja biofertilizantes minerales. O sea, están sacando al mercado muchos productos. Y lo más importante es que vean, de todos los aislados que están ahí, esta línea tiene que ver con el control de nemátodos. De esa línea de medio, todos esos aislados pueden controlar muy bien nemátodos. Y únicamente hay 3 que tienen el efecto opuesto. Recuerden que trabajan en consorcio. Y la manera que se hace el análisis es uno por uno. Ya después con esa información, metadata, uno ya puede hacer combinaciones y trabajar en consorcio. Y otra cosa muy interesante del trabajo de esta empresa es que todos esos que están ahí, que son los aislados, tienen un aumento de rendimiento significativo. Esos porcentajes que ven ahí de rendimiento están en relación con un control que no está tratado. Entonces llegan incluso al 99% de aumento de rendimiento. Y es por eso que pudieron sacar al mercado productos basados en esta tecnología. Bueno, ¿qué pasa ahora con lo que nos interesa, que es maíz, con los frijoles? Es lo que yo he estado haciendo los últimos 10 años y bueno, tengo poquito tiempo para hablarles de todo el trabajo, así que puedo aclarar sus dudas cuando ustedes lo requieran. ¿Cuál es el principio básico? México es el centro de origen del maíz y las fuentes para poder ese trabajo que les comenté con algodón son ilimitadas. Puedo ir al CIMID, que es el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Ellos tienen bancos de semillas y he estado recibiendo semillas de ellos que yo puedo hacer para poder tener mi colección de endófitos en mi laboratorio. En la actualidad tenemos colección de hongos endófitos, bacterias endófitas asociadas a diferentes variedades de maíz y también con teosindle. Teosindle es el ancestro del maíz y no tienen idea de la resistencia que tiene para muchas condiciones. Así que en mi laboratorio tenemos todo esto. No puede brincar tan rápido a la empresa porque yo he firmado acuerdos con el CIMID, con el protocolo de Nagoya, para que todo este mecanismo, este proceso, sea de beneficio para los agricultores y para el CIMID, ¿no? Pero la información está ahí y voy a ponerles unos datos que hemos encontrado. ¿Sí? Boveria bassiana, claro que sí. Y también están los polinizadores y el gusano cogollero. Estos son 2 artículos que publicamos antes de la pandemia, de un estudiante de la India que fue a trabajar conmigo en el laboratorio, y lo que encontramos es que utilizando endófitos podemos controlar de cierta manera Spodoptera frugiperda, gusano cogollero, tanto en el laboratorio como en el campo, porque productores de la región donde vivo se han empezado a contactar con nosotros para hacer todo esto en el campo. Y también encontramos algo muy interesante, también confiere tolerancia a sequía y floración temprana. Eso de la floración temprana todavía no lo hemos aterrizado, pero podría implicar varios ciclos de cultivo, ¿no? Y estas están algunas fotografías. Una que quiero resaltar mucho y tiene que ver con la siguiente plática, que es inocuidad. ¿Qué pasaría si yo puedo tener a estos microorganismos y que llegue a la mazorca? ¿Es posible que estos hongos produzcan micotoxinas y que esas micotoxinas nos afecten? Bueno, hay estudios de inocuidad de diferentes empresas donde han estado seleccionando los productos que sí pueden generar micotoxinas, esos las sacan de la línea de posible producción y las que no son las que se mantienen. O sea que claro que sí, que en esa tecnología también se ve la inocuidad para los seres humanos, para los animales y también para el medio ambiente. Bueno, ese es nada más un ejemplo de cómo se ve cuando se obtiene de una mazorca. Y esto es como Spodoptera frugiperda. No mata a Spodoptera frugiperda. No encontramos estas larvas que están micosadas, sino que es un proceso como de aumento de la tolerancia de las plantas de maíz, pero sí lo vimos en el campo. Aquí está resumido. Ahora les voy a mostrar unas fotos. Está resumido porque la germinación no se vio afectada. Tuvimos la germinación igual que un control y una germinación óptima. Así que poner un hongo en una semilla no afecta a la germinación. Además de eso, en el lugar donde hicimos el trabajo, voy a poner el nombre porque sí me gusta mucho mencionar al ingeniero Fernando, porque el ingeniero Fernando es un productor grande de maíz en Nuevo León, donde vivo, y tiene un manejo integrado de sus cultivos. Él había utilizado Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que viene en un formulado y se asperja, y él conoce muy bien eso del manejo de control biológico.
En los últimos años había tenido mucha incidencia de gusano cogollero, de Spodoptera, y estaba buscando alternativas. Así que hicimos el tratamiento, se hizo el seguimiento de 2 ciclos de cultivo, y aunque no está la explicación 100% de cómo ocurre, él estuvo muy feliz de no tener Spodoptera en su plantación. Y sus vecinos tenían muchísimo. Así que eso ya llamó la atención en México, y de hecho la próxima semana tengo una reunión con un productor grande también de Nuevo León, para seguir aplicando esto. Y también tengo una reunión con una iniciativa que se llama Hambre Cero, de la región donde yo vivo, para ver si podemos establecer esto con pequeños productores. Así que obvio, tenemos el canal de YouTube para que ustedes se informen más de esto, y también contacto con Armenia Velázquez, que puede invitar a gente para que les dé más orientación de ese tipo de protocolos. Bueno, ese es el ingeniero Fernando Ferrara Rivero. Son apellidos muy famosos en el norte de México. Bueno, y regresando a la parte de cómo controlamos plagas, hemos hecho también experimentos para controlar Fusarium y también de una cepa emergente de Bacillus patogénica que hemos encontrado en los campos en Nuevo León. Todavía no lo publicamos, pero queremos estar seguros qué patógeno es. Pero lo importante es que tenemos manera de manejarlo. Es este Bacillus que ve aquí. ¿Cómo se hace? En un recipiente se pone la semilla de maíz, boveria y el adherente. También hemos utilizado almidón de maíz para poder hacer ese mucílago. Se hace como un atole, que es el mucílago, que mimetiza el mucílago y se pone la semilla. Ya casi voy a terminar. Y bueno, lo que hemos visto es que controla Fusarium. Miren, todos los tratamientos, no hay plantas marchitas. Estos son los controles que no tienen tratamiento. También controla ese Bacillus. Entonces también puede utilizarse para control de patógenos. Y esto es frijoles. Acabamos de sacar un artículo donde también establecemos Boveria bassiana con el pinto saltillo que hablaron ayer, y también se hace un control de las plagas. ¿Sí? Está el artículo por si quieren leerlo. Yo fui invitada a colaborar en ese artículo. La primera autora es Teo. Y bueno, también retomando la literatura, el doctor Fernando Vega está en Estados Unidos y también es un pionero en el uso de endófitos. Y también publicó este artículo hace como unos 6 o 7 años, hablando también de los endófitos para los frijoles. Y bueno, las fotografías. Bueno, comentarios finales. Es una tecnología que es disruptora, sí es cierto. Está empezando a expandirse en Sudamérica. En México ya llegó. En Estados Unidos desde el 2016 empezaron a sacar los productos. Ya llegó a Europa. Entonces es una herramienta más que tenemos para poder utilizar, y recuerden que siempre es muy inteligente hacer un manejo integral. Y este que les menciono es preventivo, como cuando nos vacunan cuando estamos pequeños o cuando tenemos una buena alimentación, una buena calidad de vida. Así que si uno logra hacerlo, puede tener más tolerancia y resistencia y como consecuencia puede regenerar el cultivo, regenerar los suelos. Y estas son las fotografías. Miren, son mis colaboradores. Ellos están en Texas A&M. Ella es Layo. Vean qué bonita se ve la plantación de maíz. Hicimos también el rendimiento, y esos son muchos de los estudiantes que nos han ayudado. Porque recuerden que yo soy docente. Todo lo que manejo es con estudiantes y para transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias por su atención.